Muy bienvenidos. Estamos en nuestra conexión, Comunidad Cristiana de Fe, con el fin de continuar participando en una palabra de apoyo, de acompañamiento con todos nuestros amigos, hermanos, invitados. Es un gozo, un placer. Estoy muy contento y agradecido con Dios de tener esta oportunidad de continuar compartiendo algo que el Espíritu Santo nos planteó que podíamos estar trabajando, meditando, haciendo un análisis de nuestras propias vidas, de la situación global, existencial en estos momentos de nuestras vidas. Y quiero continuar con el tema que estuvimos planteando anteriormente sobre el futuro incierto. Pero hoy con un capítulo que nos va a ayudar a levantar las fuerzas, el gozo, el ánimo entre todos nosotros, los participantes, y tiene que ver con la preocupación y las oportunidades. ¿Cómo puede ser? Son como antónimos. Si estoy preocupado, ¿cómo puedo tener alguna oportunidad? Bueno, pues, ¿cómo prepararse entonces para el día malo? El día malo tiene como sinónimos adversidad, aflicción, angustia. Son términos que en estos tiempos son un poco más reconocidos en el devenir de nuestras vidas, calamidades, ¿cierto? El diablo mismo, las tinieblas, la maldad o la miseria, que no es la voluntad de Padre Dios, pero ocurre, sucede, padecimientos de diferentes dimensiones, sufrimientos y tribulaciones, lo cual se convierte en preocupación. Y está profetizado. ¿Qué quiero decir con esto? Está escrito que habrá preocupaciones, aflicciones y todos los sinónimos que estuve relatando hace un momento. Y como nos dice Jesucristo mismo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 34, dice él así: que no os afanéis por el día de mañana, y reitera, porque el día de mañana traerá su afán. Vamos a grabarnos y entender un poco esta palabra afán. Y dice luego a continuación nuestro Señor Jesucristo en su palabra: basta a cada día su propio mal. Mira, pues entonces, saliendo de los labios del Hijo de Dios, el Creador del universo, que vienen días malos, necesitamos reflexionar, explorar, analizar qué nos quiere decir Dios en su palabra, el Espíritu Santo, para prepararnos para los días malos. Preocupación se define como estar ocupado con antelación o inquieto en relación con algo hacia el futuro, ¿cierto? Que genera zozobra, angustia, nerviosismo, entre otras cosas. Me llama la atención la palabra zozobrar, que está muy relacionada con la navegación marítima, más que todo cuando se habla de naufragio de una embarcación. Pero en la vida humana, en lo natural, en la tuya o en la mía, hay momentos, ¿cómo no?, de fracaso, de frustración, momentos de incertidumbre, porque inviertes todo tu esfuerzo, tu energía, inteligencia, sabiduría en un proyecto y luego que se diga que fracasó. A nadie nos gusta esa respuesta a nuestro esfuerzo, y de lo que quiero compartir y hablar en este tema para continuar hablando de que el futuro es incierto, que hay preocupaciones, pero tenemos oportunidades. Y mire, hay fracasos en los deportes, ¿cierto?, en proyectos urbanísticos, financieros, en temas de las propiedades, la salud, el casarse o enamorarse o no casarse y mucho más. Por eso me gustaría dejarles para un alivio, un respiro en este momento, y luego continuar con una canción que nos habla del amor, que nos quita el temor y que Jesucristo es suficiente
para ti y para cada uno de vosotros. Efectivamente, nos estamos acercando con alegría, con confianza, sin temor, porque Jesucristo nos amó tanto que vino para dar su vida en la cruz, para salvarnos. Y cómo no vamos a estar confiados y seguros, y por eso podemos seguir abordando el tema de la preocupación y las oportunidades. Y quiero que nos hagamos unas preguntas. Primera pregunta: ¿el afán es bueno o malo? Porque Jesucristo nos dijo anteriormente en su palabra que hay afán, que hay preocupación, que hay días malos. Por tanto,
la respuesta, ¿cómo lo podemos definir entre nosotros? Las dos. Porque es necesario, ¿cómo no?, consagrarse al esfuerzo, al trabajo, porque el trabajo es afán para dar cumplimiento, para alcanzar las metas, para los proyectos ser resueltos en su oportunidad, para realizar una labor que es ardua. Eso tiene que ver con la palabra afán. Es un trabajo arduo que conduce hasta el cansancio. Yo creo que lo has experimentado, por eso comprendemos entre todos de qué estamos compartiendo. Pues sabe, Jesús lo notó en una mujer trabajadora y lo encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículos 38 en adelante, nos dice la narración de la siguiente manera: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Estamos dispuestos a invitar y recibir a Cristo en nuestras vidas, familia, en nuestras casas? Me llama la atención de esta persona que invitó a Jesús que pasara a su casa para atenderle, y por eso dice a continuación que ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, tal como lo hacemos en esta conexión, en nuestras reuniones, de comunicar las Escrituras como el Espíritu Santo nos guía. Y dice, pero Marta se preocupaba, podemos subrayarlo en negrillas, resaltarlo, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, mira, Marta, Marta, le llamó su nombre 2 veces. Dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, su hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí encontramos clarísimo que en nuestras vidas y en el entorno más cercano, una persona puede estar muy preocupada con sus trabajos, sus labores, y quizá la otra se muestre más tranquila, sosegada. Pero aquí no vamos a juzgar ni la uno ni lo otro, sino que Marta está muy diligente atendiendo la visita. ¿Es malo eso? Por eso pregunto, ¿el afán es bueno o malo? No, sencillamente Cristo está queriendo darnos una lección. Toma de la observación de ver a Marta tan diligente para atenderle, porque mire, en su tiempo, cuando alguien visitaba una casa, había un cierto protocolo judío en donde había que poner agua para lavar los pies, también, como no, como estamos haciendo en este tiempo, lavar las manos o poner el gel aquel para limpiar, para desinfectar, pero también había que recibir al anfitrión con una atención muy especial, con ósculo santo, y dice que había que ungirle para sentarse a la mesa, una atención. Entonces, tiene mucho que hacer Marta, ¿verdad? Por tanto, yo quiero expresarte que tus labores, trabajo arduo, esfuerzo, aún fatiga, cansancio, es parte de la vida. Por eso Jesús dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En lo cual nosotros podemos compartir una segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la buena parte? Porque Jesús está diciendo, aquí pareciera que hiciera una acepción de personas al referirse a Marta como que su hermana María es mejor, diciendo que escogió una parte que no le será quitada. Por tanto, preguntémonos entonces, ¿cuál es la buena parte? Y la respuesta, pues encontramos 2 aspectos de la vida que son necesarios.
en la tuya y en la mía. Número 1, es necesario el trabajo, porque aunque produce cansancio, a la vez nos da un resultado. Felicitaciones, trabajadores, trabajadoras, toda persona esforzada y valiente, porque hay un fruto, hay un resultado, hay una bendición en el trabajo. Y por eso Jesús nos ofrece ayuda. Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esa es una buena propuesta que el Señor te hace en este momento. Venga a Él, entrégale tu cansancio, tu fatiga. Aún quiero decirte, si no te gusta tu trabajo, si estás haciéndolo porque es lo único que hay, también dele gracias por tener la oportunidad de compartir unas labores que como consecuencia de ellas hay un fruto, una paga que vale para nuestro sustento. Y entonces, ¿qué quiere decir aquí? El afán, en este sentido, como está hablando de la persona, está refiriéndose a las emociones, los sentimientos, el alma. A veces tú tienes un sentimiento en tu trabajo, dice: bueno, pero el que tuve hace 5 años atrás me era más grato, era perfumado el ambiente donde yo trabajaba. Por ejemplo, en una perfumería, qué rico todo el día experimentando las fragancias, los perfumes, pero ahora me toca en este restaurante y quizá en la cocina, donde no siempre todo está tan ordenado y tan bueno. Pero mire, quiero decirle, el afán es integral. ¿Por qué? Porque involucra tus emociones, sentimientos, su alma, sus pensamientos, pero también involucra tu salud, tu cuerpo. Venimos con mejores noticias a continuación, porque quiero hacer otra pregunta, número 3. Si una persona trabajadora puede ser espiritual, ¿qué piensas? Una persona que es trabajadora, constante, puede ser una persona espiritual. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en un ejemplo de un hombre, un apóstol muy conocido, el apóstol Pablo. En el primer siglo, él fue un hombre trabajador en la construcción, la elaboración de carpas, tiendas, como las que en este tiempo son en promoción, muchas veces para poder tomar ir de camping, de descanso, de reposo. Pero mire, era un trabajo arduo, porque entre otras cosas hay unos detalles bien interesantes, así como el trabajo tuyo. Tú das el resultado a la empresa, a tu jefe, a las personas que demandan por causa de ese salario que tú tienes, pero no siempre van a medir todo el esfuerzo, las horas, la fatiga, el cansancio mental o quizá físico. Pero aquí encontramos un ejemplo del apóstol Pablo, que para poder construir sus tiendas, sus carpas, lo primero que había que hacer era tejer tiras de pelo de camello o de cabra e irlas preparando para hacer un tipo de tela. Al irlas cosiendo se iba formando. Entonces imagínate tomar pelo de camello o pelo de cabra o cualquier otro animal y preparar aquel material para las telas. Otras se hacían de cuero. Este sí que es bien interesante. Bueno, de piel. De piel sería de camello, de cabra. Pero el proceso de las pieles es bastante arduo. Y también, déjeme decirle, huele mal. Cuando ya tiene cierto tiempo metidos en agua, en sales, en minerales, estas pieles comienzan a expeler unos olores impresionantes y creo que no es lo mejor que la persona puede decir: yo me quedo aquí en estos estanques donde estamos curtiendo las pieles para luego hacer las carpas. Segundo paso, bien difícil. Pero también había otros mucho más, digamos, sofisticados, pero que implica suficiente labor, las de lino. Realmente estas eran como las que había en la ciudad de Tarso, de donde era originario el apóstol Pablo. Pero es probable que él trabajó las 3 formas.
con mucho esfuerzo. ¿Y qué sucede? Como él escribe con tanta alegría una de sus epístolas, porque pareciera que el esfuerzo, el trabajo, la fatiga deja como una sensación de una persona triste, amargada, cabizbaja, pero una de las cartas, epístolas, mucho más alegres es justamente la epístola a los Filipenses, y él nos dice en el capítulo 4, versículo 6, nos aconseja, nos dice, nos instruye porque él lo vivió: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y como respuesta, consecuencia, como regalo de Dios a esta oración, dice: y la paz de Dios, ¿cierto que la necesitamos en este tiempo y en cualquier otro, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro? Aquí encontramos otra vez 3 dimensiones de tu vida cotidiana. 1, trabajar, diría yo, como Marta, con diligencia, que se note en el ambiente que Marta estaba afanada, como le dijo el Señor, porque afán, ya expliqué que tiene la connotación de trabajar, porque a veces tomamos la palabra afán en una forma negativa. Y en capítulo 6, Jesucristo, en la oración que él enseñó, y todo este capítulo de la vida, las necesidades, nuestras debilidades, él lo sabe perfectamente y lo menciona en aquel lugar. Pero no es que haya un afán malsano cuando te preocupas por trabajar, por producir, por esforzarse. Y este tiempo que viene, este futuro incierto, con mayor razón estamos siendo esforzados por la palabra de Dios para ser diligentes, emprendedores, trabajadores en el buen sentido de la palabra. Por eso digo que son 3 dimensiones de tu vida cotidiana. En primer lugar, como no, el trabajo, como Marta, como Pablo, como tú, cualquiera de nosotros. Es honroso. Te bendigo por estar meditando y pensando que quiero mejorar aún en mis labores, en mi trabajo, producir para mi empresa o mi propio negocio, mi propia producción, o yo quiero tener esa sabiduría e inteligencia. Luego vamos a hablar de esto más adelante, cómo nos aconseja en el libro de Proverbios el ser buenos empleados, buenos trabajadores o buenos gobernantes, y allí vamos a llegar en un momento así, dando esperanza, capacitación, esfuerzo, sobre todo como un soplo de aliento para no desmayar, porque el ambiente, la atmósfera global o local pareciera como a punto de desmayar en medio de nosotros. Pero la otra dimensión que quiero decirte es orar. Bueno, como el ejemplo de María y el ejemplo de Pablo. Pablo nos anima que presentemos nuestras oraciones, ruegos y súplicas con un ingrediente especial, con acciones de gracias, con alabanza, como nos enseña la palabra en los Salmos. Y entonces, como consecuencia, en tercer lugar, dice que la paz de Dios, la tranquilidad, la seguridad, nos quita la incertidumbre, nos quita todo afán y preocupación negativo, y aunque tenemos que seguir esforzándonos, lo haremos con tranquilidad, con paz, que proviene de la palabra de Dios. La cuarta pregunta, entonces, que nos haríamos en esta oportunidad es: ¿cómo te sientes ahora, en este momento? Está bien las labores, como no de ser esforzado, pero yo creo que tú comienzas a distinguir, o lo que se llama discernir, el afán correcto y el otro que es malo para la vida. Porque también Jesús habló que los afanes de la vida y de las riquezas y de las cosas, como dice en Primera de Juan, los deseos de los ojos,
los deseos del cuerpo, de la carne y la vanagloria de la vida que no proceden del Padre sino del mundo, pues trae cansancio, fatiga. Por eso quiero decirte, está bien que te esfuerces y trabajes y anheles y desees tu bienestar para ti, para tu familia, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo me gozo mucho en el fruto de mi trabajo, de mis labores, que para qué voy a presumir, pero yo creo ya como 57, 58 años he trabajado en una profesión, en otra profesión, y es un deleite poder decir, wow, cómo Dios nos ha concedido la salud, la respiración, la inteligencia, sabiduría para ir adelante. Entonces permíteme acompañarte. También quiero retarte con estas palabras de que aún en medio del futuro incierto, la palabra de Dios nos trae esperanza. Y quiero decirte en cuanto de cómo te sientes ahora en esta palabra que estamos transmitiendo, pues que tu preocupación es una oportunidad para la oración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tú tienes una inquietud, algo no está funcionando bien en tu vida financiera, familiar, profesional. Dile a Dios, me está sucediendo esto, yo quiero tu ayuda. Perdóname porque no he tocado a la puerta del cielo. A lo mejor mi definición ha sido de un ateo, quiere decir sin Dios o sin creencia, ¿cierto? No pasa nada. Justamente la crisis es una oportunidad para que ores y le digas a Dios lo que tú estás experimentando. Y vamos a guiarte en esto también. Y, cómo no, que el estilo de vida de dar acciones de gracias a Dios causa un giro impresionante en tu afán y ansiedad y te presenta nuevas oportunidades. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Bueno, normalmente acostumbramos los creyentes, y hay culturas que lo hacen por muchos siglos atrás, que cuando nos sentamos a la mesa ya están puestos los alimentos. Digamos el jefe de familia, la madre, el padre o el pariente mayor dice, vamos a dar gracias por estos alimentos. Y habéis visto algunas películas, inclusive donde se toman de la mano, en casa, en el grupo todavía se puede hacer, y dicen, bueno, en las palabras que las personas quieran, Dios, te damos gracias porque la labranza, el campesino que trabajó la tierra, ha producido estos ricos alimentos y nosotros nos sentamos a comer bien preparados, bien guisados. Es una manera de dar acciones de gracias por detalles pequeños o detalles mayores, y eso causa un giro de oportunidades para la vida. ¿De acuerdo? ¿Y qué otro asunto yo te quiero impartir? Pues que te alegrarás con tu trabajo y no tendrás miedo a los días malos. Seguro, está escrito en la palabra, Jesús lo dijo, que nos preparemos para los días malos, no con pesimismo, y permíteme decirle, no con catastrofismo, ni con miedo ni sustos. No, Señor, el amor de Dios justamente echa fuera el temor. Mire, el único miedo que yo tuve, el temor que existía en mi vida, era porque no sabía qué sucedería conmigo en el momento de morir. O sea, no entendía qué pasa más allá de la muerte. Esa sí era una inquietud y una preocupación que tenía constantemente, aún siendo muy joven. Pero una vez que estas verdades vinieron a mí y me hablaron del amor de Cristo, entregándose en la cruz, derramando su vida para el perdón de mis pecados, de mis errores, vino un giro trascendental en mi vida, y yo te lo recomiendo, que cause ese giro en la historia tuya, en tu historia de fe, que venga un cambio en su ser interior, porque somos espirituales, somos físicos, naturales, y tenemos sueños, anhelos, sentimientos y deseos para la vida. Felicidades,
por estar pensando estos proyectos en Cristo tal como lo vemos. Alégrate en tu trabajo, bendícelo, gózate, porque entonces estarás preparándote para los días malos que probablemente vendrán. Y déjeme decirle que si no sabías que existe una oportunidad en la adversidad, te vas a entrenar para el día de mañana. ¿Cómo? Entregando tu vida a Cristo. Si tú lo haces, estás preparándote, entrenándote como hace el atleta, como hacen los deportistas, todos los días en una disciplina y un ejercicio constante para poder combatir allí dentro del campo de batalla del deporte y querer ser el primero, porque es todo lo que anhela un deportista, estar en el primer lugar. Y así es en Cristo. Una vez que tú le recibes, comienzas a edificarte, a echar el músculo de la fe, a crecer en el Espíritu, a entender algunas cosas que no las veías porque la luz de Dios no estaba en ti. ¿Cómo no? La inteligencia humana natural, tus habilidades, tu sabiduría está bien con Dios. No, ese no es un problema para que te preocupes. Pero le quiero decir que si entregas tu vida a Cristo, ya te estás preparando y entrenando para el día de mañana, para el día malo, como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 que estuvimos leyendo, versículo 34. Por tanto, mis amados, prepárate para mañana, para lo que viene, me refiero al futuro. ¿Cómo? Escogiendo la mejor parte, como hizo María, la hermanita de Marta. Mire el panorama, las dos están en la misma casa. Una está haciendo los deberes de atender al maestro, al Señor, y la otra sí dice que se sentó a los pies a escuchar lo que él decía de su Padre. Porque déjeme decirle, Jesús no dijo cosas que no fueran reveladas por el Espíritu Santo, por el Padre Dios, así lo menciona. Dice, yo no os diré absolutamente nada que no me diga mi Padre. Y nosotros procuramos preguntarle al Espíritu Santo, dinos, Señor, la palabra para comunicar, transmitir, conectar en este tiempo de crisis, de incertidumbre. Y yo creo, seguro que sí, lo percibo en mi ser interior, en mi espíritu, que esta palabra te fortalece, te acompaña, te quita pesos y cargas, y como no lo que estamos hablando, zozobra, preocupaciones. No. Tú no vas a zozobrar como el barco que sale y en la mitad del océano tiene ese naufragio. No, tu vida en Cristo no va a naufragar. Que no, que te vas a mantener en Él, navegando en el Espíritu por la palabra de Dios. Por eso, estar en Cristo y escucharle a Él en su palabra es una bendición para tu vida y una seguridad. Como dije en plática anterior, tenemos el seguro más seguro para ofrecerte, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, la Biblia, los consejos, los mandamientos, los estatutos, los preceptos que están en esta santa y gloriosa palabra de Dios, que te hacen sabio y que te hacen entendido para lo que siguen adelante. Por eso quiero orar con vosotros para continuar en nuestro tema de la fe, y yo quiero desafiarte que en el próximo capítulo de esta conexión vamos a estar compartiendo algo sobrenatural que el Espíritu Santo nos está proveyendo, y tú vas a ser parte de ese proyecto de bendición para tu vida, tu familia, como no extensivo a tu trabajo, profesión, en cualquiera que sea. Vas a estar siendo parte de ese proyecto, y desde este momento ya estoy orando por ti para que seas parte de esta conexión con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, y oro contigo así, primeramente acompañándote para como
lo hizo Marta y María, invitar a Cristo a ti, a tu casa. Dile: Jesucristo, veo que estás pasando por aquí a través de esta conexión. Permíteme invitarle a mi casa. Ven, Señor Jesús, yo quiero atenderte. Quiero sentarme a tus pies y escucharle lo que tienes para mí. Perdóname si he sido incrédulo o me he autobautizado como ateo. Hoy le entrego mi vida a Jesucristo. Recíbame, por favor. Yo sé que no te veo físicamente, pero en el Espíritu, aquí en el lugar donde estoy, algo está sucediendo desde mis entrañas, en mis emociones, aunque no sea mucho en la mente, pero estoy experimentando tu amor, su perdón, su favor y su misericordia. Tengo problemas, Señor. Estoy en dificultades y preocupaciones. Me asusta el día malo de mañana. Por tanto, Jesucristo, ven a mi corazón, yo te recibo. Y le pido, sigue repitiéndolo así, que escriba mi nombre en tu libro, en la vida eterna, porque yo quiero vivir esta palabra como la que vivió María, sentándose a los pies tuyos y escuchándote. Pero también quiero ser esforzado como el apóstol Pablo, que trabajó arduamente, pero también fue un hombre espiritual y que tuvo el privilegio tuyo, Espíritu Santo, de escribir la mayoría de las cartas, epístolas en el Nuevo Testamento. Un hombre sabio que sufrió mucho, pero no por eso dejó de ser alegre y feliz en medio de las dificultades y las tormentas. Jesucristo, bienvenido a mi casa. Le entrego mi familia. Le entrego mi profesión, los negocios. También le entrego mis incertidumbres, aflicciones, inseguridades. Ven a mí. Te recibo de todo corazón en esta hora. Amén.